aterrizamos en Manchester, en este caso, que hubo este derbi entre el Manchester United y el Manchester City. Al final el resultado fue 6-3, un poquito maquillado, pero yo no me parece exagerado decir que es entre equipos de entidad, porque aunque no estén al mismo nivel, son dos equipos de mucha entidad. Es de las palizas más grandes que yo he visto en mucho tiempo, a nivel de juego. O sea, es que fue. Tú estabas viendo el partido y dices, pero es que estos tíos, o sea, desde el minuto 1 parecía que era como imparable, llegaban por todos lados, generando desde las bandas, generando con un Haaland que luego os preguntaré por Haaland también, pero que es que este City es que me parece una barbaridad, Hugo. O sea, la cantidad de recursos que tiene para llegar al gol. La verdad que sí, y además es que plantean los partidos siempre, a mi parecer, de una forma muy acertada. Casi siempre son capaces de encontrar las debilidades de los equipos rivales y claro, si tienes calidad, si tienes entrenadores, si tienes jugadores que tácticamente se cumplen, pues sale todo. Y luego, además, es lo que comento, que cuando tú entrenas bien y entiendes bien el partido, tus jugadores parecen mejores, porque si a ti te dicen el primer día de Premier League que el City va a poner toda la carne en el asador a que los centrales generen ventajas y va a salir con centrales como Akanji y Ake, pues te rascas la cabeza y dices, uy, pues no sé yo, porque, a ver, no es que me disgusten, pero a priori te generan dudas, no son jugadores súper contrastados, no es Van Dijk, no es jugadores prácticamente de tal, y sin Es que embargo el City se ni plantea un siquiera son partido Rúben contra el Díaz y United. Stones, o sea. Sí, y sin embargo plantea un partido con Akanji y Ake dándoles un protagonismo en la creación de juego pues gigantesco. Y claro, pero cumplen, pues cumplen porque los jugadores se mueven a los tiempos que se tienen que mover, porque aparecen en las zonas que se tienen que mover, porque tienen la confianza que tienen que tener. Y entonces pues daba un poco igual quién jugase ahí porque iba a salir bien, porque el plan estaba bien pensado y se ejecutó bien. Entonces a mí eso me parece fundamental, que el City a veces, hombre, no siempre se acierta, incluso a veces el fútbol, aún acertando, es injusto contigo y te puede caer un gol, pero la verdad es que casi siempre los planteamientos de los partidos del City vienen saliendo bien y el United cayó en absolutamente todas las trampas que le planteó Guardiola. Le invitó a venir a campo a presionar a campo del City, le generó atracciones en el medio campo para castigarle espaldas y picó prácticamente en todo, pero porque sabía que iban a picar, porque planteó el partido así y la verdad que es espectacular el partido que hizo el City. Sí, sí, fue un baño tremendo. Nico, no sé si tienes la sensación de que es un poco lo que decía Hugo. Cuando un equipo está tan bien trabajado, da la sensación de que, aunque para mí fue un absoluto recital de Gundogan en la base, filtrando pases que saltan prácticamente dos líneas. O sea, para mí fue un espectáculo el partido de Gundogan con balón, pero incluso sin balón también generando esos espacios para que reciba Haaland en zonas peligrosas. Pero ¿no te da la sensación de que, por ejemplo, si en vez de Gundogan hubiera jugado Rodri, no se hubiera notado? Si arriba hubiera jugado Mahrez, tampoco lo hubieras notado. Quiero decir que el City es un equipo que está tan bien trabajado y que es un conjunto tan potente que, excepto algunas piezas que obviamente son absolutamente diferenciales, tampoco es que te cambie muchísimo el comportamiento colectivo del equipo, ¿no? Sí, es lo que tú comentas, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que Pep Guardiola ha llegado a construir un equipo tan moldeable y tan apto para lo que quiere, su idea, los jugadores lo saben, saben cómo hacerlo, lo ejecutan y lo practican cada fin de semana, que da igual a quién saque, porque además tiene un repertorio, un armario espectacular en el City, si te paras a mirar nombre por nombre, tiene un banquillo muy apto. Y es lo que comentabais, da igual lo que saque, lo vimos en la línea de defensa. Los titulares a priori son Rubén Díaz y Stones, o incluso Laporte, que ahora mismo está tocado, pero te saca a Nathan Ake y te saca a Kanji, y que te firman un partido espectacular, sacando el balón desde atrás y firmando un encuentro brutal, ¿no? Generando superioridades desde la primera línea y a partir de ahí creciendo el equipo. Y salvo quizás Kevin De Bruyne, Haaland, por supuesto, y Ederson,
pocos jugadores son insustituibles, por así decirlo, en lo que quiere Pep Guardiola de su Manchester City, y de ahí a que si juega, como dices, Grealish, que por cierto hizo un gran partido, sobre todo una gran primera parte, y venía de hacer, bueno, se le estaba criticando mucho, normal, porque al final es un jugador cuya adaptación ha sido demasiado longeva y ya le estábamos pidiendo un poquito que volviera a ser ese Grealish del Aston Villa, pero es lo que comentaba, ¿no? Cuando te puedes permitir el lujo de variar según el contexto del partido, según qué jugadores, y poner a quien quieras, pues es una gozada, ¿no? Y luego el Manchester United es todo lo contrario, es un despropósito y ha sido un baño de realidad, porque venía de varios partidos consecutivos ganando. De hecho, creo que Erik ten Hag había sido elogiado como el DT del mes. Venía de, bueno, varios partidos en los que podíamos empezar a creer un poquito más en el... 5, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que 4 o 5 partidos, Algo así, sí. 4 o 5 partidos consecutivos ganando, y de repente este partido es un baño de realidad que, como decías, John, al principio se queda maquillado por los goles al final, pero la exhibición y sobre todo el tema, el quid de la cuestión para mí está en que no estás ni siquiera cerca de lo que es la primera parte, pelear el partido. No tienes ni ocasiones. El City con una marchita menos o con las que sea te hubiera apalizado y goleado igual. Y luego pues lo de Phil Foden, Kevin De Bruyne y sobre todo Erling Braut Haaland no tiene ya ningún tipo de sentido, ¿no? Sí, este partido me recuerda un poco rollo el 2-6, este tipo de partidos que da semejante recital el equipo de Guardiola, que bueno, yo creo que incluso a los rivales solo nos queda quitarnos el sombrero ante estos auténticos partidazos que hacen sus equipos. Dejando un poco el tema de Haaland de lado, que obviamente ahora comentaremos, pero Hugo, el partido de Phil Foden tampoco está nada mal, ¿eh? No, la verdad que nada mal. Es que es un jugador que si está medianamente centrado, tiene un talento brutal, porque combina acciones de destreza técnica en espacios interiores brutales, con explosividad en las salidas, con capacidad de remate, capacidad de disparo. Es un jugador increíble y además creo que, bueno, mucha gente suele criticar que a veces lo pone a pierna natural y que pegaría más a pierna cambiada. Yo creo sinceramente que no tiene tanto que ver con si es a pierna natural o a pierna cambiada. Yo creo que tiene más que ver con el contexto que le dan los interiores, con Bernardo y con De Bruyne cuando se abren y le generan esos espacios por dentro. Y a mí es que en general es un jugador que me encanta, que yo creo que lo único que puede frenar a ese chico es que le falte un poco de cabeza, que ya ha tenido varios encontrazos con Guardiola, pero si se mantiene medianamente profesional y centrado, creo que es para marcar una época. Me parece de estos generación de elegidos, junto a Pedri y a Musiala y demás, que está un peldaño por encima de la mayoría de los jóvenes, sobre todo en este espacio entre líneas que tanto hablamos y de su creatividad. A mí, sobre todo, lo que me gusta de Foden es lo dañino que es siempre. O sea, es un jugador al que nunca le sobra un toque, nunca le sobra un adorno. Tiene clarísimo dónde está la portería, tiene clarísimo qué es lo que tiene que hacer para generar el máximo peligro posible. Y además, creo que aparte del talento que tiene en zona de tres cuartos, creo que encima tiene una facilidad para el gol. Bueno, ya se ha demostrado con este hat-trick, pero creo que es que define fácil, que encima está en un momento, igual que todo el City, de confianza brutal. Ahora ya sí que ha llegado, ¿eh? Ha llegado el momento. Erling Braut Haaland. O sea, este tío ya. Es que, o sea, es como que yo creo que es un reto para toda la gente que creamos contenido sobre fútbol de la forma que sea, semana a semana encontrar nuevas formas de definir lo que hace, porque es un jugador que muchas veces se dice como frase hecha y tal, pero es que literalmente se acaban los calificativos en el sentido de, es que claro, Nico, ¿qué decimos que no hayamos dicho ya? Si es que lo de este tío es algo que es que no se puede entender. Nada, porque sobre todo es ver el partido, estás viendo el partido y dices, bueno, sabes que va a marcar Haaland, ¿no? Te genera esa seguridad de que
independientemente del partido que estés viendo, del contexto, da igual. A ver cuántos mete. Claro, ya no es que va a marcar Haaland, es cuántos mete, porque ves que marca uno y dices, bueno, ahora va por el segundo, pero es que marca el segundo y va por el tercero, y el tío como si marca 5, porque sigue teniendo el mismo hambre. Yo creo que es lo que más destacaría, ¿no?, de Erling Braut Haaland, que como dices, se nos acaban los calificativos, y no es broma, porque lo de este tío es muy, muy tocho, y bueno, por algo que comentamos quizás un poquito menos, el partido que tiene Haaland, goles aparte, en cuanto a participación, en cuanto a dejar descargas, ayudar La mano de a Pep ahí, el balón. Sí, 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 es que de hecho creo que leí un dato que Haaland toca más balones en el primer tiempo que Kevin De Bruyne, ¿eh? O sea, es que estamos hablando de que es un jugador que ya no te aporta solo eso que te iba a aportar teóricamente, ¿no?, que son los goles, que es un delantero puro, pero es que está aportando una de cualidades al juego de Pep Guardiola que es innumerables, ¿no? Y ahí, Hugo, creo que. Y luego te dejo que te deshagas en elogios, como obviamente Déjame un rato, hacemos sí, todos. dame un par de minutillos. Por eso, luego te dejo los par de minutos o tres de decir todo lo que tengas que decir, porque obviamente es un jugador que nos obliga a eso, ¿no? A dejar una parte reservada del podcast, lo podemos hacer ya semanal, ¿eh? Parte de elogios a Haaland, entonces ya ahí nos deshagamos. Pero antes del desahogo, em, ¿no crees que esto que comentaba del dato, que es interesante, que Haaland tocó más balones que De Bruyne? Yo creo que más que de la participación de Haaland, que también habla de la poca participación de Bruyne y como extensión también de Bernardo Silva, pero extrañamente no como algo negativo, sino porque, y sé que tú me lo sabrás explicar mejor, el rol de los interiores en este partido no es al que Guardiola nos tiene acostumbrados en el arquetipo ese de interior tipo Xavi Iniesta, ¿no? Hablaban mucho, bueno, se empezó hablando mucho de que Guardiola iba a media puntizar a Haaland y que se le iba a Otro cargar. chiste. Y la realidad es que empezó siendo un jugador de muy pocos toques y muchos goles. Y el otro día comentó Haaland lo de que yo lo que quiero es tocar 5 balones y meter 5 goles. Y no sé si le contestó Pep, no sé si antes o después del partido, dijo, no, no, yo lo quiero, ahora está tocando pocos balones y metiendo muchos goles, pero yo quiero que toque muchos balones. Y eso es un poco hacia donde está construyendo el equipo. Vale, está muy bien los espacios que generas y lo bien que atacas el balón en centros laterales y en espaldas de jugadores, pero tienes que participar más en el juego y además tienen la capacidad. Y yo creo que, a ver, en este caso el partido lo pedía porque generó muchísimo Foden y Haaland apareciendo en espacios entre líneas con los interiores bien abiertos y los centrales siendo muy agresivos desde el pase y muy agresivos desde la conducción. Y ahí se generó todo ese espacio de atracciones y desmarques a la espalda, donde fue absolutamente letal el City. Y es un poco hacia donde está construyendo Guardiola, yo creo que hacia donde quiere avanzar el modelo de juego que tiene actualmente. Obviamente, Haaland nunca va a ser Benzema, pero Haaland entiende bien el fútbol y quizás le falta a lo mejor un pelín de sutileza en algún control, algún toque, pero vamos, tampoco es, yo creo que se ha pintado un poco como de un patoso que no era tal, simplemente no era un especialista. Y a ver, al final es un jugador muy joven y yo creo que con Guardiola lo va a ir transformando poco a poco. Y al final yo creo que será un jugador que sea capaz también de aportar en esa zona entre líneas. Y lo que comentabas de los interiores, al final es lo que tiene también tener jugadores como Grealish y como Foden que te pueden pisar más calles interiores y sobre todo si Haaland está inteligente a la hora de jugar terceros hombres. Creo que fue un planteamiento arriesgado, sobre todo ante la pérdida, porque cuando tú abres a tus interiores y un central avanza muchos metros, tienes que cuidar mucho la pelota, porque es una situación de debilidad máxima, pero que si tú eres muy superior, impones tu juego, impones tu modelo, pues la verdad se generan muchas situaciones de ventaja, sobre todo si también tienes por dentro a laterales como Cancelo y como Sergi Gómez, que entiende muy bien el fútbol en espacios de centro del campo. Ahora sí, Hugo, te dejo esos 2 minutitos antes de que se acabe el tiempo de la reunión para elogiar a Erling. Yo quería destacar una cosa, que hay un momento en el que sabes que va a meter gol, que es cuando se pone como chepo y pone como los brazos como arqueados y empieza a correr diferente. Hay veces que corre
estirado, incluso elegante, y hay veces que corre con los brazos raros y chepo y ya ves que va, que se le pone cara de loco y entonces ya sabes que va a acabar en gol. Como en el remate que se tira al suelo y coloca al interior, que se tira al suelo y coloca al interior, no se tira al suelo y el balón le golpea en carrera, se tira al suelo y golpea desde el suelo el balón. En esa, tú ya ves cómo empieza a correr, a atacar esa pelota y dices, bueno, es que Varane lo despista media décima de segundo. O sea, le está mirando, mira por un lado y ya lo perdió y corre como con una cara de loco y es que es absolutamente descomunal la capacidad que tiene de primero atacar los espacios y luego de rematarlos. Hace cualquier tipo de remate con una facilidad aplastante. Sí, Y bueno, sí. eso es un poco todo lo que tenía que decir. Ya. Un jugadorazo, Haaland. Sí, sí, lo dice mucho Fran Guillén eso, ¿eh? De ojo que saca la chepa, tal, ahí es Sí. cuando No, no, es que realmente... es tal cual. A veces se pone, se encorva y dices, "Uf, y esto ya acaba en gol". Sí, sí. Cuando corre O sea Haaland tiembla que... al suelo, ¿eh? Sí, sí. Sí, tal cual, tal cual. O sea, cuando pisa, sí, sí. Prepara